Empecemos por entender el significado de Satanás. En hebreo, su nombre significa adversario o enemigo. No es simplemente el que cayó, sino uno caído, sugiriendo que su caída es continua, una degradación constante, una corrupción que sigue avanzando. Este proceso no es solo una caída física, sino una caída espiritual, una decadencia que afecta tanto a Satanás como a quienes lo siguen. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo Satanás es arrojado a un abismo sin fondo, lo que simboliza su interminable caída. Su orgullo fue la raíz de su rebelión, y es el mismo orgullo lo que puede destruirnos si no tenemos cuidado. Proverbios nos recuerda, el orgullo precede a la destrucción. Esta destrucción no es necesariamente la muerte física, sino una ruina progresiva que afecta nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras oportunidades. Pero, ¿cómo podemos evitar esta caída? La respuesta está en la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, fue creado como un ángel de luz, destinado a reflejar la gloria de Dios. Su ambición, sin embargo, lo llevó a querer ser adorado como Dios mismo. Organizó una rebelión en el cielo, liderando a un ejército de ángeles contra el Creador. Como consecuencia, fue expulsado junto con sus seguidores, conocidos como los ángeles caídos. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué Dios no los destruyó inmediatamente? Aquí es donde encontramos una de las respuestas más profundas de las Escrituras. Satanás y sus ángeles son seres espirituales, y como Dios es espíritu, no pueden morir de la manera en que lo hacen los seres físicos. Además, Dios tiene un propósito para cada una de sus criaturas. Incluso cuando alguien toma el camino incorrecto, Dios, en su infinita sabiduría, puede usar esas decisiones para cumplir su plan divino. Los libros de Isaías y Ezequiel describen cómo Lucifer fue creado perfecto y hermoso, pero la injusticia y el orgullo crecieron en su corazón, llevándolo a la caída. Dios, en su omnisciencia, ya conocía las intenciones de Satanás, pero aún así le permitió vivir, mostrando una paciencia y misericordia incomparables. Aquí es importante considerar otro punto crucial, el libre albedrío. Dios dio a todas sus criaturas la capacidad de elegir, tanto a los seres humanos como a los ángeles. El verdadero amor y adoración no pueden ser forzados, deben ser una elección libre. Para que el amor por Dios sea genuino, debe existir también la opción de rechazarlo. Es por eso que Dios no destruye a Satanás, respeta el libre albedrío que él mismo concedió a su creación. Además, la existencia de Satanás sirve como una prueba constante para la humanidad. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestro carácter espiritual. Aunque puede parecer contradictorio, los desafíos que enfrentamos, incluso aquellos provocados por Satanás, son herramientas que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. El plan divino es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente. La existencia continua de Satanás tiene un propósito dentro de este plan. Desde nuestra perspectiva humana limitada, a menudo nos cuesta entender por qué Dios permite que el mal persista. Pero podemos confiar en que todo lo que Él permite tiene una razón más elevada. Finalmente, la naturaleza justa de Dios demanda que el mal sea juzgado en el tiempo correcto. Satanás y sus ángeles caídos enfrentan su juicio, pero Dios no los destruye antes de darles la oportunidad de rendir cuentas por completo. Incluso frente a las criaturas más rebeldes, el amor y la paciencia de Dios brillan como un ejemplo de su infinita compasión. En conclusión, la razón por la que Dios no destruye a Satanás es una mezcla compleja de su respeto por el libre albedrío, su deseo de utilizar cada circunstancia para su plan perfecto, y su inigualable misericordia. Satanás, aunque caído,
sigue desempeñando un papel dentro de este plan divino, y su existencia, aunque difícil de entender, tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. Dios no es impotente ante el mal, en su sabiduría infinita, está permitiendo que todo se desarrolle en el tiempo correcto, y podemos confiar en que al final, la luz prevalecerá sobre la oscuridad. El significado de Satanás. En hebreo, su nombre significa adversario o enemigo. No es simplemente el que cayó, sino uno caído, sugiriendo que su caída es continua, una degradación constante, una corrupción que sigue avanzando. Este proceso no es solo una caída física, sino una caída espiritual, una decadencia que afecta tanto a Satanás como a quienes lo siguen. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo Satanás es arrojado a un abismo sin fondo, lo que simboliza su interminable caída. Su orgullo fue la raíz de su rebelión, y es el mismo orgullo lo que puede destruirnos si no tenemos cuidado. Proverbios nos recuerda, el orgullo precede a la destrucción. Esta destrucción no es necesariamente la muerte física, sino una ruina progresiva que afecta nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras oportunidades. Pero, ¿cómo podemos evitar esta caída? La respuesta está en la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, fue creado como un ángel de luz, destinado a reflejar la gloria de Dios. Su ambición, sin embargo, lo llevó a querer ser adorado como Dios mismo. Organizó una rebelión en el cielo, liderando a un ejército de ángeles contra el Creador. Como consecuencia, fue expulsado junto con sus seguidores, conocidos como los ángeles caídos. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué Dios no los destruyó inmediatamente? Aquí es donde encontramos una de las respuestas más profundas de las Escrituras. Satanás y sus ángeles son seres espirituales, y como Dios es espíritu, no pueden morir de la manera en que lo hacen los seres físicos. Además, Dios tiene un propósito para cada una de sus criaturas. Incluso cuando alguien toma el camino incorrecto, Dios, en su infinita sabiduría, puede usar esas decisiones para cumplir su plan divino. Los libros de Isaías y Ezequiel describen cómo Lucifer fue creado perfecto y hermoso, pero la injusticia y el orgullo crecieron en su corazón, llevándolo a la caída. Dios, en su omnisciencia, ya conocía las intenciones de Satanás, pero aún así le permitió vivir, mostrando una paciencia y misericordia incomparables. Aquí es importante considerar otro punto crucial, el libre albedrío. Dios dio a todas sus criaturas la capacidad de elegir, tanto a los seres humanos como a los ángeles. El verdadero amor y adoración no pueden ser forzados, deben ser una elección libre. Para que el amor por Dios sea genuino, debe existir también la opción de rechazarlo. Es por eso que Dios no destruye a Satanás, respeta el libre albedrío que él mismo concedió a su creación. Además, la existencia de Satanás sirve como una prueba constante para la humanidad. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestro carácter espiritual. Aunque puede parecer contradictorio, los desafíos que enfrentamos, incluso aquellos provocados por Satanás, son herramientas que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. El plan divino es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente. La existencia continua de Satanás tiene un propósito dentro de este plan. Desde nuestra perspectiva humana limitada, a menudo nos cuesta entender por qué Dios permite que el mal persista. Pero podemos confiar en que todo lo que Él permite tiene una razón más elevada. Finalmente, la naturaleza justa de Dios demanda que el mal sea juzgado en el tiempo correcto. Satanás y sus ángeles caídos enfrentan su juicio, pero Dios no los destruye antes de darles la oportunidad de rendir cuentas por completo. Incluso frente a las criaturas más rebeldes,
el amor y la paciencia de Dios brillan como un ejemplo de su infinita compasión. En conclusión, la razón por la que Dios no destruye a Satanás es una mezcla compleja de su respeto por el libre albedrío, su deseo de utilizar cada circunstancia para su plan perfecto, y su inigualable misericordia. Satanás, aunque caído, sigue desempeñando un papel dentro de este plan divino, y su existencia, aunque difícil de entender, tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. Dios no es impotente ante el mal, en su sabiduría infinita, está permitiendo que todo se desarrolle en el tiempo correcto, y podemos confiar en que al final, la luz prevalecerá sobre la oscuridad.